Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente delante de ustedes por medio de este video para compartir con ustedes la palabra de Dios. Felicidades en este día a todos los padres, el Señor me los bendiga. Obviamente pues traemos la enseñanza acerca del Padre, ¿verdad? Pero ahorita entramos en tema. Es una bendición poder estar comunicando a ustedes, con ustedes y poder decirles, somos de la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Estamos ubicados en el sur de San Antonio, en Pyron, ¿qué? 23, ¿qué? 16, 20, ¿qué? 23. 16, 23, Pyron, 16, 23, al sur de San Antonio. Estamos entre la calle Zarzamora y no recuerdo otra, por atrás del HIV, de Militar. Bien, son dos bloques del HIV para acá, donde estamos. Si gustan acompañarnos a las enseñanzas, sin compromiso, simplemente permítanos servirles y comunicar acerca de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Pues predicamos la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios, que eso es a lo que fui preparado, llamado. No es que se critique a alguien más, no es una crítica a nadie, no hablamos de religión, no hablamos de ningún tipo de, pues, lo que se diga de reuniones, juntas, lo que sea, se habla la palabra de Dios. Cada quien es libre de creer lo que quiere, cada quien es libre de opinar como quiere. Hay una cosa que Dios puso en el ser humano que es libre albedrío, que podemos traducirlo democracia divina. Cada quien tiene derecho a pensar, a creer, a opinar lo que siente, lo que cree, su pensamiento, su libre pensamiento, se respeta. Dentro de la democracia terrenal se supone que se debe respetar todo esto, que es democracia. La democracia terrenal política, un país que se dice demócrata, respeta los pensamientos y opiniones de toda la gente. A veces no entiendo cómo quieren llevar a corte a algunas personas porque no piensan igual que los demás, cuando en realidad se estaría violando la democracia divina, ¿verdad? No estaremos de acuerdo con muchas cosas, pero apoyamos a todos. No estamos de acuerdo unos con otros, pero apoyamos y consideramos que el ser humano debe ser apoyado en todas las maneras, porque somos humanos. Dicho esto, pasamos al siguiente. Esta mañana estábamos viendo precisamente el libro de Santiago, capítulo 1, pero por la ocasión del Día de los Padres, que para mí pues debe de ser todos los días igual, porque al Padre el Padre, la Madre terrenal se les premia en vida, porque un día como hijos vamos a dar cuenta también, no nomás como padres, porque primero fue la madre. Si la madre no hiciera su papel de madre, hubiera tirado a los hijos en cualquier lado y hubiera seguido su vida. Voy a vivir mi vida porque me estorban. No, sacrificó esas madres sacrificadas que se exponen todo para cuidar a sus hijos. Esas son las madres verdaderas. Al igual que el padre, podemos decir lo mismo. No es el padre el que nomás engendra hijos y corre, sino que se queda a enfrentar las situaciones de la vida con sus hijos. Hay situaciones que obligan al ser humano a partir de sus lugares, a irse lejos de personas amadas por situaciones de la vida, más cuando no conocemos las reglas, los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pero precisamente estamos aquí para aprender y enseñar lo que la palabra de Dios dice. Esta mañana por el día que se festeja, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6. Desde el 1 al 4, capítulo 6, trae lo que es limosnas o ofrendas sin exhibición. Yo di, no. Del 5 al, ¿qué será? Es el Padre Nuestro, al 15. Trae lo que es la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, pero no más a sus discípulos, sino a todos, para todos quedó escrito el Padre Nuestro, para que sepamos cómo orar. ¿Por qué digo esto? Porque ahí en San Juan capítulo 17, versículo 20,
Voy a pedir a ver si no es la enseñanza ahí, pero es una base fundamental para que entendamos, porque también aplica para nosotros la iglesia, los que seguimos a Cristo en estos tiempos, ¿verdad? Adelante si lo tienes. Juan 17:20. 17:20, ¿qué dice? Es la oración por la iglesia también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén, por la palabra de ellos. ¿Y dónde está la palabra de ellos? Escrita en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Ya Jesús oró por nosotros también, por aquellos que vamos a creer, que hemos creído, por la palabra que está escrita, en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, escrita por los apóstoles. Me podrán decir que le escribieron hombres, pues, ¿qué queríamos? ¿Que le escribieran pajaritos? Pues los hombres, si el mismo Creador tuvo que tomar un cuerpo en forma de hombre para venir a la tierra y rescatar lo que se había perdido, ¿qué esperábamos? Que utilizara Dios mismo para comunicar con el hombre, pues al hombre, ¿verdad? Hombres entregados, hombres verdaderos, siervos de Dios, varones de Dios, y no nomás varones, mujeres de Dios que también estuvieron en ese tiempo activas. Cuando la palabra de Dios es expresada, estamos recordando lo que Cristo enseñaba a sus discípulos. Y sus discípulos escribieron, cada quien en su tiempo y en diferentes partes del país donde estaban, del mundo, cada quien a su manera. Son 70 escritores y en diferentes épocas, en diferentes tiempos, pero todo coincide con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces esta enseñanza que nosotros vamos a tener esta mañana es por lo que se conmemora y recordando quién es el Padre Eterno. Si tienen su Biblia, ábrala en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 15. Vamos a ver los primeros 3 versículos que nos dice cómo debemos orar, si me permiten leerlo, y luego de ahí pasamos al 9 al 15. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas. Y empezamos mal, porque luego mucha gente se ofende porque el pastor, no, aquí está escrito en la Biblia. Porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones o en las orillas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tiene su paga. Bien. El 6. El consejo: mas tú cuando ores, entra en tu cámara o en tu cuarto, quiere decir, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. 7. Y orando no seas prolijo o repitiendo, como los gentiles que piensan que por su parlería o su verborea, como la quieran decir, su habladería, serán oídos. 8. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que pedirle? El comentario. Porque a nuestro Padre Celestial le gusta que le pidamos. Él sabe de que tenemos necesidad, pero le gusta que nosotros le digamos: yo quisiera, yo quiero, como si tú quieres, no que no puedas, si es tu voluntad. Muchas personas oran pidiendo y pidiendo y pidiendo, cuando el Padre le dijo: no es tiempo para ti ahorita, eso, o no te conviene, no. Dios no nos habla con voz física, Dios nos habla con voz espiritual. A veces decimos: ay, se me vino a la mente. No se te vino a la mente. Dios te contestó la oración. Es la manera que Dios usa, por medio de su Espíritu Santo. 9. Viene el enseñamiento, cómo debemos orar. ¿Qué es cómo nos enseña el Señor a pedir? Dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 10. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona el 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. El 13. Y no nos dejes caer en tentación. Permítame hacer una aclaración. En unas versiones dice: no nos metas en tentación. Yo pienso, es mi opinión personal,
que aquí está escrito correctamente: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis, dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Que como seres humanos, este consejo es muy válido, porque ¿qué es la reacción cuando alguien nos hace algo? Me la vas a pagar. No creas que se va a quedar así. Cuando dice el Señor, si eres cristiano, perdona a los que te ofenden, ¿verdad? Pero naturalmente en nuestra humanidad no lo pensamos así. El 15 dice: mas si no perdonareis a los hombres o a las personas sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué está diciendo? Que debemos aprender a perdonar a aquellos que nos hacen mal. ¿A quién no le han hecho un mal? Pero volteemos la pregunta: ¿quiénes no hemos hecho un mal? Yo creo que todos, porque todo ser humano, dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos, no dice alguno, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Debemos asimilar lo que la palabra de Dios nos va enseñando paso a paso. Ahí en Mateo 11:25, si me lo lees, sí. Aquí lo tengo, pero para que ver si no se me fastidio o se canse, ¿verdad? Nada más de... Mateo 11:25. Uh-huh. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Amén. Que hayas escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos. Permítame hacer una oración antes que se me olvide, porque luego me regañan. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y nos dejas entender, Señor, lo que tú nos quieres decir. Bendice este día, que es un día puesto por el ser humano para celebrar a los padres, también está para las madres, y el muy olvidado para los niños. También hay día de niños que están, ¿qué es lo que más amas, Padre? A los niños. Por eso dijo el Señor: deja a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendice pues a todo padre, sea cual sea su creencia, su situación, su posición. Tú bendícenos y llévanos adelante. Abre nuestro entendimiento de manera que entendamos, Padre, lo que nos quieres decir, lo que nos quieres hablar, lo que nos quieres enseñar. Sé conteste tu siervo, úngeme ampliamente de tu Espíritu Santo, úsame, quita cualquier pensamiento, palabra, emoción, sentimiento que estén en mí, de manera que sea tu Espíritu Santo el que dirija a este tu siervo y me enseñes al igual que a los demás. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, decía, y continuamos. Estas cosas, dice el versículo: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, no nomás del cielo, ¿verdad? Y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. ¿Por qué a los niños? ¿Por qué niños? Porque somos hijos de Dios y somos como niños, estamos recién nacidos espiritualmente cuando venimos a los pies de Cristo. Cuando dice escondiste esto de los sabios y de los entendidos, es decir, retuvo el entendimiento de aquellos que rechazaron lo que se les había ofrecido. ¿Qué se les había ofrecido? ¿Qué dice Juan 1:11? ¿Qué se les ofreció? ¿A quién se le ofreció? Al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que se abrió cuando el pueblo de Israel no aceptó, según este versículo? Denis, mija, léelo, por favor. Juan 1:11 dice la palabra de Dios: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso abrió. ¿Sabía Dios que iba a pasar así? Sí sabía, pero es la manera que abrió las puertas al gentil. ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia.
La iglesia no es el pueblo de Israel. Pasamos a ser parte del pueblo de Israel, pero no somos el pueblo de Israel. Somos la iglesia de Cristo, porque Él vino a comprarla con su sangre. Y la enseñanza que está aquí es muy amplia, ¿verdad? Es muy amplia. No vamos a acabar de aprender lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 26 y al 29, mija? Son 3 versículos. 1 Corintios 1, Del 26 al 29. dice la palabra de Dios, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo eligió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió a Dios, y los que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. ¿Para que ninguna qué? Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Carne. Mientras estamos en esta vida, en este mundo, estamos viviendo en un cuerpo de carne y sangre. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Te lo estoy revelando a ti, no porque eres sangre ni carne. Te lo estoy revelando porque andas buscando lo espiritual, el conocimiento que Dios da. Porque para el hombre natural, dice la palabra de Dios, es locura todo lo que dice la Biblia. Porque esto se debe discernir espiritualmente. Por eso es necesario que entendamos que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué dice el versículo 12 del Juan 1, 11 y 12? Salud. Iba a decir amén. Salud. Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre les es dado que el privilegio de ser llamados hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Qué bendición saber que somos hijos de Dios, pero ¿sabes qué? Tenemos que tomar una decisión nosotros, porque nadie puede forzarnos a hacer o creer lo que no queremos. Pueden insistirnos y insistirnos muchas veces por fastidio de estar oyendo a aquellas personas. Muchas personas dicen, bueno, sí, ya con tal de quitármelos de encima. Que podemos mencionar varias sectas o varias religiones que hacen eso, que van y están y zas. Ya por aburrimiento la gente muchas veces dice, bueno, ya sabes qué, es de conocimiento, es de convicción, es de entender la palabra de Dios. ¿Y a quién se le da ese entendimiento? A aquellas personas que aceptan a Cristo como su único y vuestro Salvador. Pero hay un requerimiento bíblico en el cual tienes que entender, o tenemos que entender, que para ser hijo de Dios tenemos que hacer una cosa muy importante, que dice Romanos 12:1. Son cosas muy necesarias entender cómo podemos llegar a ser hijos de Dios y tener el Espíritu de Dios que nos revela toda la verdad. Adelante. Romanos 12:1 dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué es nuestro personal culto? Presentar nuestro cuerpo vivo, no cuando estamos muertos, en vida. Por eso dijo el Señor ahí en Mateo 14:24, o no, 16:24. Me enredo con los versículos, pero no es que no apunto nada, todo llega según la voluntad de Dios, ¿verdad? Mateo 16:24 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es que ya lo dijo así, lo voy a seguir repitiendo hasta que se nos quede, porque es necesario que cada creyente entienda que Dios, primeramente, al Padre tenemos que creerle, al Padre, como le creyó, ¿quién? Abraham. Y creyó a Abraham
a Dios, dice a Jehová, Dios, y le fue contado por justicia. Y luego dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué le creyó? ¿Qué creyó a Abraham a Dios? Que iba a venir un redentor. ¿Qué sabía David? Que iba a venir un redentor al mundo antes de que el redentor viniera. Entonces, todas estas cosas nos dice, yo te lo explico para que le entiendas, de que sin Cristo no tienes nada y que yo soy tu Padre Celestial. Y tienes que dirigirte a mí con esa reverencia. El que quiere venir en pos de mí. Dice que se cegó los entendimientos de ¿quién? De los sabios y de los entendidos. Y les reveló a los niños, ¿verdad? Allí en Mateo 11:25. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que todas estas cosas, ¿quién nos las revela? El Padre. ¿A quién? A sus hijos. ¿Para qué? Para que las entendamos. No nomás las entendamos, las creamos y las pongamos por obra en nuestras vidas. Una cosa es saber la Biblia al revés y al derecho, y otra cosa es aceptar lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Santiago, no recuerdo la cita, dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Y acaso eso los hace salvos? No. La salvación viene por el entender que Dios Padre le plació, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todos aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Que el ser humano entienda. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice al hombre, siempre hago la aclaración que se refiere a la humanidad en general, hombres y mujeres, porque podemos malinterpretar lo que dice. Ya ves lo que dicen nada más para los hombres, no, para la humanidad. Por eso le he dado al hombre el entendimiento, o al ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla tan claramente para que entendamos y se nos declara todas las cosas cuando realmente tenemos un corazón dispuesto a escucharlo. Por eso dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Verdad? Lo dice Hebreos y lo dice Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos que poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Vemos entonces que el Padre nuestro es una guía para comunicar con el Padre. Por eso dice el 5, cuando nos advierte el Señor, cuando ores, ¿quién lo dijo? El Señor. No seas, ¿qué? No es como los hipócritas, nomás de labios para afuera. Porque ellos aman el orar en las sinagogas. ¡Ay, qué bonito ora! ¡Qué bonito dice! Pero su corazón del que está orando, ¿dónde está? Es para lucirse, para que me vean a mí que bien hablo, que bien me veo. No, es para levantar al Señor y ponerlo muy en alto. Y decir, tienes razón, Señor. Voy a orar con todo mi ser, con todo mi corazón y con todo mi respeto que tú mereces, porque eres digno de ser alabado y glorificado, porque grande es tu nombre, Señor. Dijo el Señor ahí en San Juan, y les digo las citas, pero no me acuerdo en qué cita está, sé que está en San Juan. Y dijo el Señor, mi Padre mayor que yo es, y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, Él os dará. En el nombre del Señor al Padre. Hay quienes exígele al Padre que te dé, porque Él prometió. ¿Dónde dice que le exijas al Padre? Porque le haya prometido. Se les olvida lo que dice el Salmo 51, verso, no me acuerdo, a ver, el Salmo 51, verso, ¿cuál es la ofrenda como que se agrada a Dios, de la manera que debemos comunicar con Él? No recuerdo exactamente, pero está en el 51, le vamos a permitir que a ver si lo busque tantito, no quiero dejarlo así. Salmo 51, creo que aquí lo tengo también. Es algo tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? ¿Qué dice? Que un corazón contrito y un espíritu humillado no despreciará a Dios. 17. ¿Mm? 17.
51:17. ¿Qué dice, mija? Dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Contrito y humillado, no activo y exigiendo. Gracias, amigo. Tenemos que entender que Dios merece respeto. Tenemos que entender que el nombre de Dios no debe ser usado en vano. Tenemos que entender que con las palabras de Dios no se juega, porque muchos bromean hasta con el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra de Dios que todos los pecados serán perdonados, únicamente que la ofensa o la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el otro. Por eso debemos tener cuidado cómo usamos las cosas de Dios, cómo usamos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice precisamente Lucas 18:10-14? Y acerca del respeto y del egocentrismo. Vamos a ver. 18:10-14. Lucas 18:10-14. Y pongamos atención precisamente de qué se trata. Lucas 18:10-14. Sí. Dice la palabra de Dios: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios se propició a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la Biblia nos da un ejemplo, está escrito en la Biblia, no es un invento. Llegaron los hombres, uno que ahora por decirlo en una palabra más clara, se sentía muy completo. Se diría en el mundo comúnmente, que se sentía muy salsa, creía que la tenía todas, que él se las sabía de todas. Y no quiero ser igual que este, ¿no? Y yo soy mejor que aquel porque diezmo, porque ayuno, porque doy, porque hago buenas obras. ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? Yo creo que son versículos que no sabemos de memoria, pero es muy necesario recordar. Ahorita les voy a hacer una aclaración bajo estos. Efesios 2:8 y 9 dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Y hace poquito leímos un versículo que decía algo parecido, ¿verdad? Que no es la obra, no es que yo soy muy bueno, como decía el publicano. No, el fariseo, ¿verdad? Del publicano, ellos, yo hago, yo doy, yo soy muy bueno. El camino al infierno está tapizado de gente buena, porque pensó que con las obras iba a comprar el reino celestial. Cuando el reino celestial, el camino ya está preparado. Por eso, ¿qué dijo allí no me acuerdo, que dice: yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre sino por mí. Tiene su Biblia, vea Juan 14:6. Y si tiene celular, vaya ahí en YouTube, pregunte versículo bíblico y póngale la frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le sale, que está en la Biblia. No es un invento, es una solicitud, porque tu Padre que está en el cielo es mi Padre celestial. Honremos a nuestros padres en la tierra. ¿Qué dice? El que honra padre y madre, ¿verdad? ¿Tiene qué? Será bendecido con larga vida en esta tierra. Promesa. Muchas personas reniegan de sus padres terrenales, de sus madres. ¡Ay, esta mujer! ¡Ay, este hombre! Recuerdo, precisamente, ¿no te tiraron cuando estabas chiquito? Cuando no te puedes defender ni solo, cuando no te puedes cambiar ni pañales,
Cuando tenías hambre y llorabas que no puedes ni hablar, ¿quién te dio de comer? ¿Quién te trajo la comida? Tu Padre terrenal. Fue lo que Dios lo mandó a hacer. Ciertamente hay padres malos, hay madres malas. No todo es bueno en esta vida. Hay gobiernos malos, hay policías malos, pero no todos somos iguales. Hay pastores malos que piensan nomás en el dinero, en el lujo, en el beneficio terrenal. Dice la palabra de Dios que su vientre es su Dios, que andan buscando riquezas. Déjame te digo que la palabra de Dios, como hijos, debemos tener el respeto debido a nuestros padres, a nuestras madres. Es que se equivoca, todos nos equivocamos. El único que no se equivoca es Dios. O dime tú, joven, o señora, o mujer, lo que seas, hombre, tú no te equivocas. Eres perfecto. Tenemos que darle, no porque yo sea padre, yo ya soy abuelo, pero también fui hijo, también fui bebé. Mi mamá no me tiró a la basura. Mi mamá me cuidó. Aun cuando mi padre tuvo sus detalles, Dios tiene el poder de juzgar. De mi parte, a mi padre, que Dios lo bendiga. ¿Por qué tengo que desearle un mal? ¿Quién soy yo? Si así le plació a Dios permitirlo, ¿por qué maltratar a la madre? Porque te dice que no hagas, que no salgas, que no digas, que... Ah, no, y después estás ahí chillando. Voy a abortar como mujer. Es que es mi cuerpo, no es tu cuerpo. Ni tuyo, ni el mío, ni el de nadie. A su tiempo este cuerpo se va haciendo viejo. Mira cómo engordas. Mira cómo se te están haciendo arrugas. Mira las lonjas por todos lados. ¿Por qué? Y dices que es tu cuerpo. Si fuera tu cuerpo, si fuera tu vida, tú la controlarías. Pero nadie es dueño de nada en este mundo. Estamos de pasada. A prueba. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos da la regla a seguir. Aunque digamos lo que digamos, pensemos lo que pensemos, Dios tiene control de todo. Él es soberano sobre todo. Aunque no nos guste, aunque les digan lo que digan, aunque hablen lo que hablen, Dios es nuestro Padre. Les guste o no les guste, como dicen en el mundo, les cuadre o no les cuadre, Dios es Padre eterno de toda la humanidad. ¿Quieres ser su hijo verdadero? Acepta a Cristo. Ciertamente todos somos creación de Dios mientras pertenecemos al mundo. Ya cuando salimos del mundo somos hijos de Dios. A todos los que creyeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les fue concedido ser, ¿qué? ¿Cómo dice el versículo? Llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Si mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón, somos creación de Dios. Pero cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos hecho una decisión verdadera y ha habido un arrepentimiento genuino, entonces podemos tener y tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, entonces podemos decir, somos hijos de Dios. No es aprender a hablar como cristiano, no es aprender a leer la Biblia, que es muy necesario leer la Biblia, no le quito el mérito, pero no nomás aprenderla, sino aceptarla y aplicarla, no nomás aprobarla, sino aceptarla genuinamente. Que si tenemos un Padre terrenal, el Padre que está en el cielo, nos llamará cuentas un día de lo que hayamos hecho en esta vida, ¿verdad? Porque ¿quién lo dice? La Biblia. Gálatas 6:7, ¿verdad? ¿Qué nos dice Gálatas 6:7? Y me lo sé de memoria, pero mejor que lo lean de la Biblia. Así no doy motivo para que se me diga que yo estoy inventando. Adelante. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A ver, ¿qué dice 1 Corintios 5:10? Y que me acuerdo, creo que es el tribunal de Cristo. Dice una parte, es muy importante todo lo que va a leerse ahorita, pero una parte de ella me llama mucho adelante. ¿No? ¿10:5? No, 5, 1 Corintios o 2 de Corintios. No los tengo apuntado. Sí. Si no es 5:10, si no es un... Según. Ok.
Sí, 2 Corintios 5:10. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Gracias. Por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir por medio del cuerpo? Mientras estás vivo. Romanos 14:10. No, y pobre Betsy, pero bueno, está aprendiendo. Ya sabe muchos versículos, Betsy. Dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Va a dar cuentas de lo que hayamos hecho en este cuerpo, en vida. Sea bueno o sea malo. Hay un proverbio que no me acuerdo si lo tengo o no por aquí. 11:24, que dice: al avisado, el camino hacia la vida es hacia arriba, para alejarse de abajo donde está el infierno, ¿verdad? Así es 11:31, 11:24, no me acuerdo, la verdad. Sé que está ahí. Ahora, está bueno. Hay otro 15:24, ¿qué dice? Proverbios 15:24 me parece. Dice Proverbios 15:24, la palabra de Dios dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del infierno abajo. Al avisado. ¿Qué es al entendido? Al que ya entendió, el que ya comprendió, gracias a mí, que se va a tomar en cuenta todo lo que hagamos en vida. Y hay otros más, no acabaríamos, que nos dice que todo, si el justo será pagado en vida, más el malo. Que un dicho del mundo que dice, este mundo no te va sin pagar la que debes. No te creas que lo que hiciste es malo. Si no ha habido arrepentimiento en tu corazón, no lo vas a pagar. Lo vas a pagar. Lo voy a pagar. Yo también hice cosas malas. Claro que sí. Estaba en este cuerpo. Claro que sí. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. En otras palabras, aquello que sembraste, aquello que dijiste, aquello que hablaste, se te va a dar en público, ¿verdad? Segunda de Reyes 4:33. Segunda de Reyes 4:33 dice la palabra de Dios, entrando él entonces cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. ¿Qué hizo? ¿Quién era? Elías. ¿Qué estaba haciendo? Resucitando al hijo de la viuda. ¿Ah? ¿Qué hizo? No lo hizo en público. Cerró la puerta y luego hizo la oración con la puerta cerrada sobre ambos. Dice, cerrado ellos adentro. Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2 dice la palabra de Dios, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Por qué? Porque Dios está donde, gracias, mija. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque el avisado, el camino hacia arriba es que la vida, ¿verdad? Para alejarse de aquí abajo, en la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Qué está abajo de la tierra? Estamos más cerca del infierno que del cielo, ¿verdad? Proverbios 10:19. Dice la palabra de Dios, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Da mucha palabrería, gracias, mijo. ¿Qué es lo que dice? Que no seamos como los impugnan. Mucha bla, bla, bla para con el Señor. Sea pocas nuestras palabras con el Señor, con todo respeto y concisas, precisas, exactas. ¿Qué es lo que quiero? Eso es lo que quiero, Señor. Según tu voluntad. No recuerdo tampoco el versículo donde está el Señor ahí en Mateo orando en Getsemaní, que está próximo a ser crucificado. Pero hay una enseñanza tremenda en ese versículo. La oración en el Getsemaní antes de que, Juan, no recuerdo Rubí exactamente. Pero esa oración que hace el Señor en el Getsemaní,
antes de ser entregado, nos da una pauta y una enseñanza tremenda acerca de cómo debe de pedir uno y estar consciente de lo que uno está pidiendo y puede o no recibir, ¿verdad? No sé si lo tienes, ¿no? Son versículos, casi nunca hago un mensaje apuntado, seguido. Por eso en ocasiones parece que me salgo del tema, pero no me salgo del tema. Es el mismo. ¿Por qué voy a este punto? Porque quiero hacer una referencia acerca de lo que el Señor nos enseña en su oración ahí, ¿verdad? Que le dice al Padre, si es posible que esta copa o este vaso, según la versión que tengamos, pase de mí, ¿verdad? Hay algo muy importante en este versículo. ¿Lo tienes? Lucas 22. Lucas, no, si me equivoco, no, si no soy tan bueno así. A ver, ¿qué dice? El 42 dice la palabra de Dios diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, mío. Si quieres que pase este vaso de mí, pero no hagas como yo quiero, sino como es tu voluntad. Eso es lo que debemos aprender. Dijo alguien una vez, el hombre propone, Dios dispone. Y no les sigo porque hay otro refrán más ahí al seguidito, pero es la cosa más preciosa y hermosa y alegre, feliz, bienaventurado, porque lo puedes entender, que Dios no nos da las cosas porque tenemos que pasar por ahí. Ahora, si nos tomamos del poder de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús, podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el Salmo 91, no recuerdo el versículo, pisará sobre el león y el cachorro del león y sobre el dragón. Lo que quiere decir, pasarás por arriba de esas circunstancias y saldrás victorioso, porque el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son cosas tan grandes y maravillosas que tenemos que poner en práctica, primeramente entenderlas, creerlas y ponerlas en práctica en nuestras vidas, poner la confianza totalmente en Dios. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el 6, mas tú cuando ores, cuando le pidas a Dios, no lo hagas delante de la gente, hazlo en secreto, porque tu Padre que está en secreto te bendecirá en público. ¿Qué más que podemos pedir? ¿Qué dice Proverbios 13:3? Dice la palabra de Dios, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Calamidad. El mucho hablar, dice la palabra de Dios, te puede llevar a cometer, o nos puede llevar a cometer el pecado exageradamente delante de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que tu hablar sea sí, sí, no, no. Es todo. ¿Qué es lo que tenemos, Señor? Tú tienes el control de todo, tú sabes. Son muchas personas las que no me quieren porque no todas las personas nos quieren, ¿verdad? No, pero nosotros tenemos un Dios verdadero, que aunque la gente se burle y se ríe, nosotros tenemos la seguridad que Dios Todopoderoso nos protege, nos guarda. Por eso en Jeremías, me parece 8:20, dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. O los que me persiguen tropezarán, caerán, serán confundidos en gran manera y no se levantarán, serán humillados. Mientras habitamos bajo la sombra del Omnipotente, mientras vivimos bajo la voluntad de Dios, estamos haciendo sobre nosotros una fortaleza que nadie puede penetrar. Si nuestra fe está creciendo día a día, es como un escudo de los dardos del enemigo. Y todo eso lo dice la palabra de Dios. No es que es muy grande para llevar todo esto. Dijo el profeta de Dios verdadero. Sabemos quién es el profeta de Dios verdadero en el Antiguo Testamento. Y los profetas del Baal y el Dios falso. ¿Qué pasó ahí en Primera de Reyes 18?
26 al 29. Y podemos leer toda la historia ahí en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Pero veamos qué tan poderoso es nuestro Dios. Primera de Reyes 18, 26 al 29. Ujú. Dice la palabra de Dios. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz que Dios es. Quizá está conversando o tiene algún empeño o va de camino. ¿Acaso duerme y despertará? Y ellos clamaban a grandes voces y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía y ellos profetizarán hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Hasta ahí? 29, sí. 29, sí, dale. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el profeta de Dios, Elías, tuvo un encuentro con los profetas del Baal. ¿Quién era el Baal? El Dios falso. Ellos creían en su Dios falso y tuvieron medio día bailando y brincando para que les contestara. Se cortaban, se sajaban, dice, se cortaban, sangraban, regaban todo, andaban todo lleno de sangre y nunca les contestó su Dios. Y les decía Elías a estos profetas del Baal: háblenle, a lo mejor está dormido, a lo mejor tuvo que ir al baño, o a lo mejor está platicando, o a lo mejor está haciendo algo. Háblenle. Pero si nosotros leemos toda la historia, vemos cuando Elías eleva la oración, es su turno, y cómo cae fuego del cielo y prende ese altar lleno de agua. Y hay mucha gente que dice, bueno, es que si juntas y comienzan a tratar de desacreditar lo que la palabra de Dios dice. Lo crean o no lo crean, no es problema del que predica ni de la palabra de Dios, es problema del que no lo cree. Alguien debe estar equivocado y la palabra de Dios no se equivoca. Pueden decir que no hay verdad absoluta, la palabra de Dios es una verdad absoluta. Les guste o no les guste, es una realidad. Nuestro Padre que está en el cielo nos enseña que Él es verdadero, ¿verdad? Dice, vimos que el 6, dice el 7, orando no se es prolijo, no repetir, no porque lo repitan mucho, ¿verdad? Prolijo es lo que quiere decir, como los gentiles, que piensan que por su mucha parlería serán oídos. Mucha verborrea, mucho hable y hable, a Dios hasta pienso que hasta le da sueño el estar oyendo a una persona que dice, es que tienes que darme porque yo quiero. No es que tú quieras. ¿Qué dijo el Señor? Pues no hagas como yo, sino como tú. Sean pocas tus palabras y concisas. Una cosa es meditar en la palabra de Dios, estar en comunión con Dios. Y otra cosa es estarle pidiendo, exigiendo, pedimos de más, nos bendice, nos da de más y todavía seguimos más. Pensamos que por nuestro mucho pedir va a ser nuestra voluntad. Nosotros no podemos convencer al Padre de que haga lo que nosotros queremos, sino es su voluntad. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo. ¿Pero qué? Todo lo que está debajo de la palabra de Dios, de Cristo. Sus mandamientos, sus enseñanzas, sus estatutos. Como Padre Celestial, Él también nos enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios nos da la enseñanza correcta. El 8 al 10 dice la palabra de Dios así, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Verdad? Antes de que nosotros pidamos, la palabra de Dios nos dice que el Padre ya sabe de qué tenemos necesidad. Él entiende perfectamente cada día qué es nuestra necesidad. Dice Mateo 26, 39 al 42. A ver, mija.
Mateo 26, 39 al 42. 42. Dice la palabra de Dios, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase su voluntad. Ya lo vemos más claro ahí, hágase tu voluntad. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro y todos los discípulos del Señor cuando Él estaba ahí? Dormidos. Le dice al Señor, ¿no pudiste orar, velar ni una hora conmigo? ¿Y qué cuántos eran los servicios en el templo? Ay, cómo se tarda el pastor, cómo predica y siempre lo mismo. Ay, qué aburrido. Ay, qué tedioso. Pero para las tiendas y para las fiestas y para andar por ahí arriba y para abajo, no nos duele nada y andamos haciendo todo lo que querramos, ¿verdad? Tengamos cuidado con nuestra actitud hacia Dios. Dios está constantemente hablando, ¿no? ¿Por qué debemos de ver esto? Porque es necesario que entendamos, que no nos hagamos pues semejantes a los que son hipócritas. No queremos ser hipócritas, ni que Dios nos sea tomado como hipócritas, ni como malditos, como dice Mateo 7:21. Son 3 versículos, al 20, ¿qué? 21, al 23, 24, al 23 me parece. Vamos a ver que lo lea Betsy. ¿Por qué tenemos que tener ese cuidado? ¿Por qué tenemos que tener esa convicción? ¿Por qué debemos estar seguros de nosotros mismos hacia el Señor? Mateo 7, 21 a 22. Sí. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas al que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca, ¿hasta ahí? ¿Qué decía el fariseo? Gracias, amiga. ¿Cómo oraba el fariseo? Te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que dice, no todo el que dice que Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Si nuestros padres terrenales nos dan buenas dádivas, según, ¿qué es lo que dice el 7? La regla de oro, dice el capítulo 7:7. Vamos a leer nomás al 12. ¿Lo tienes? Ahí adelantito, léelo por favor. Mateo 7, 7 a 12 dice la palabra de Dios, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien su hijo pidiere pan y le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Porque esta es la ley y los profetas. Qué tremendo. Digo, la palabra de Dios no nos miente, gracias, amiga. Que dice, es una tremenda enseñanza. Aquí está en la palabra de Dios, pueden leerla. Está en 7:7 de Mateo. Pero es la regla de oro, así dice el encabezado, ¿verdad? Dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. ¿Qué hombre o qué ser humano, qué persona hay de vosotros a quien si su hijo pidiera pan, le diera una piedra? Y el 10, y si le pidiera un pez, le dará una serpiente. Y luego el 11 nos deja bien fríos, dice. Pues si vosotros, siendo malos, ¿qué dice? ¿Siendo qué?
malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le piden. Y luego el 12 nos cierra bien bonito. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres o los seres humanos hicieran con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque es la ley y los profetas. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde podemos llegar y creer y hacer la voluntad de Dios? O nomás entendemos y hacemos lo que nos conviene. Yo diezmo, yo doy, es parte del ministerio, es parte de la obra. Pero también ir por todo el mundo y predicar el evangelio, darle a los pobres, ver por las viudas, darle a los que están pidiendo ahí en la calle sin preguntar por qué, para qué. Nadie conoce la historia del que está pidiendo en la calle. Se encierran historias tristes y tremendas. Muchas de las veces juzgamos a los demás sin tener en cuenta que podemos caer en lo mismo, que podemos pasar por lo mismo. Es necesario que veamos que el Padre Celestial que está en los cielos sabe todo lo de nosotros y nos dice de antemano, hey, ten cuidado, así como quieres que hagan contigo, haz con los demás. ¿Por qué? Porque la ley, ¿cuál ley? La ley de Dios, escrita por los profetas. No nomás la ley de Dios. ¿Quién puso todo esto ahí? ¿Quién lo dijo? Cristo. Vas a ser válido, ¿verdad? Entonces, ¿en qué versículo vamos? 10, 11, 12 y 13, ¿verdad? Vamos a ver qué dice... ya vimos Mateo 26, 39 al 42, ¿eh? Y sí, ya lo vimos. Yéndose un poco más allá, Proverbios 38, mija. Dice la palabra de Dios, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester. Que es menester. Gracias, amiga. Él nos da el pan diario de cada día, el pan cotidiano, la comida diaria. ¿Qué es lo que dijo Salomón? Me parece que es el que está hablando ahí, ¿verdad? En Proverbios, es Proverbios de Salomón, ¿verdad? ¿Qué dice? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Ah, mira, qué curioso. ¿Qué dice la palabra de Dios? No me des pobreza ni riqueza. ¿Y qué dice el ser humano? Quiero riqueza, no quiero pobreza, pero amo la riqueza. Ahí es donde está mal. Amar las riquezas, ¿verdad? Manténme del pan que es menester, que es necesario, del alimento que es necesario. Mateo 18, 21. Dice la palabra de Dios, entonces Pedro llegándose a él dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Hasta 7. ¿Y qué dice el 12 de Mateo 6? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué debemos hacer? Perdonar. ¿Cuántas veces? Las necesarias. No nos gusta muchas cosas, incluyéndome, porque a mí hay versículos que no me gustan, pero no porque no me gusten se van a borrar de la Biblia. Ahí están. Dice, ama a tu enemigo, es uno de ellos. No pagues mal por mal. Paga un mal con un bien. No lo entendemos, pero el único que tiene derecho a vengarse, a tomar en cuenta las cosas del ser humano, es Dios. Allá en Hebreos dice, mía es la venganza. Como dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Verdad? Qué tremendo. Cada cosa tiene un porqué. El Señor nos deja escrita su palabra para que entendamos, ¿verdad? Mateo 18, 21. Ya lo leí. Ah, ya lo leíste, ¿verdad? Juan 17, 15.
Es en el 13 en el que estamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. A ver, ¿qué dice ahí? Juan 17:15 dice la palabra de Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Estamos protegidos de antemano, gracias amiga. Como cuando Pedro fue pedido por Satanás a Dios, le dijo al Señor, no te preocupes. Satanás me pidió para dar una zarandeada, pero no te preocupes. Ya he orado por ti. Y nosotros vemos ahí en 17:20 que el Señor ya oró por nosotros, por la iglesia, por aquellos que han de creer por su palabra. Ya hemos creído, ya estamos seguros, bueno, debemos estar seguros de que hemos creído, de que realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Que el Espíritu Santo obra en cada persona. Según Tesalonicenses 3:3. Dice la palabra de Dios, más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Gracias. Más fiel es el Señor que os confirmará, asegurará y los guardará del mal. Por eso oró, y ahí donde vimos ahorita, ¿verdad? Estamos en este mundo y volvemos al mismo que dice Santiago, ¿verdad? Y según Pablo nos dice, más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. ¿Qué es esto? Promesas de Dios. Pero ¿cómo tenemos que ir caminando? Según la voluntad de Dios. Si lo he dicho y lo repito, para que se quede y se entienda. El mundo está dominado por tres voluntades. La de Dios, la de Satanás, que el Señor lo reprenda, y la del hombre, el ser humano. ¿Cuál voluntad estamos siguiendo? Eso depende de cada quien. Y volvemos al mismo tema. Nadie está obligado a seguir a Dios, pero Dios no está obligado a bendecir a aquellos que no le obedecen. Al contrario, va a decir apartados de aquí, hacedores de maldad. Ahí en Mateo 7:21 en adelante, el 23, algo así dice, ¿verdad? Tenemos la enseñanza que Dios amerita que se le obedezca, no nomás que se crea en el Padre, que se crea en el Hijo, sino si hay una creencia en el Padre, hay una creencia en el Hijo. Y si hay una creencia en el Hijo, la palabra de Dios muere en nosotros. Si la palabra de Dios muere en nosotros, hay una obediencia a la palabra de Dios. No a la palabra del pastor, no a la palabra del predicador, no a la palabra del líder, o los líderes, o las líderes, sino la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Es que, no hay es que, no vamos a escribir libros nuevos en la Biblia que ya está escrita. Por eso dice ahí en Apocalipsis que no se le debe agregar ni quitar nada, porque cualquiera que se le quite o le agregue, su nombre será quitado del libro de la vida. Tenemos entendimiento, tenemos conocimiento que Dios nos da. Qué bueno, qué bendición que podamos seguir adelante. Santiago 1:13. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Ni Él tienta a alguno. Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie. Somos tentados, dice Santiago, según nuestra propia concupiscencia. Porque es que Satanás, es que el diablo, no. Tú tienes libre albedrío. Si Dios te habla, oye. Si Satanás te habla, no te confundas. Puede parecerse la voz, pero no es igual. El mundo es muy atractivo y Satanás lo sabe, qué es lo que te gusta o me gusta como ser humano. Pero tenemos la palabra de Dios. No, Dios no está diciendo que vivas pobremente, que vivas dejándote que el mundo te humille, que no, nos da una regla, de que te metes en un cuarto y ya no salgas. No está diciendo eso, que seamos santos, no santurrones. ¿Qué es vivir santamente? Sanamente, moral y espiritualmente. A veces dicen que de tu boca no salgan palabras corrompidas. ¿Qué son palabras corrompidas? Muchos seres humanos piensan que por hablar mal les van a tener miedo o se van a ver importantes.
Si vieran qué ridículos nos vemos cuando hablamos tonteras. A muchas de las veces pensamos que el alcohol no es dañino, pero el alcohol nos lleva a ser hasta payasos de la gente. Y eso no lo vemos. Muchos dicen, es que el diezmo, los pastores en las iglesias lo piden. En la cantina te quitan todo el dinero y te mandan sin sentido a tu casa, a veces todo golpeado. Y serviste de payaso. Pero eso no se ve. No más que a los pastores. Y no todos, porque déjame decirte, yo no estoy pidiendo nada a cambio, ni cobro nada. Te enseño la palabra de Dios gratis. Porque es menester que el mundo la entienda. Aquel que tiene llamamiento, se le dé o no se le dé, no soy asalariado. Predica la palabra de Dios, porque tiene el llamamiento de Dios para predicar la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Continuamos, el 21, ¿qué nos dice para ir avanzando? El 14, ya anda yéndome. Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos las ofensas que nos hacen, Dios perdona nuestras ofensas. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar nuestras ofensas. Y voy a prisa para terminar. Marcos 11, 25 y 26. Muy necesario entender todo, ¿verdad? ¿Lo tienes? Adelante, mija. Dice para Dios, y cuando estuvierais orando, perdonad si tienes alguna cosa, algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gracias, mija. Si tienes algo y no es perdonado, tus oraciones no llegan a Dios. Tus oraciones quedan ahí. Tienes que perdonar, aunque a veces nos duela, aunque a veces sintamos en esta carne unos deseos terribles de hacerle mal a alguien. Es mejor que Dios tome la venganza. Es mejor dejarlo en manos de Dios. Miren, hay cosas que a veces uno lo piensa. Si yo fuera como antes fui, los que han hecho mal no estuvieran bien conmigo y yo menos. Pero yo creo lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Aquellos que hacen mal, Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque no es de mí juzgar. Si alguien tomó una decisión en su vida, haya sido la que haya sido, ¿qué es lo que decimos en el mundo? Que con su pan se lo coma. Porque tarde o temprano, como dice Gálatas 6:7, no es raíz. Dios no puede ser burlado. Dice el hombre, pero es lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Y de este mundo no sales sin pagar la que debes. Honra a tu padre y a tu madre mientras los tengas, porque cuando ya no los tenemos, andamos llorando y deseando tenerlo, ¿verdad? ¿Qué dice Marcos 11:25? ¿Leímos? Ya sí lo leímos, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice el versículo 26? Dice la palabra de Dios, porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Vuestras ofensas. Es necesario, ¿por qué lo repito? Porque es necesario entender que necesitamos perdonar a los demás. Hay una cosa muy importante que debemos aprender también con esto. Tenemos que perdonarnos nosotros mismos también. Nosotros no somos quien para juzgarnos nosotros mismos, porque seremos juzgados por Dios. Ni aún nosotros mismos debemos juzgarnos. Eso le toca a Dios. Pero sí tenemos que tomar en cuenta nuestras acciones, cómo vamos viendo y seguir lo que la palabra de Dios nos dice, lo que el Padre Celestial nos dice. Si respetamos a nuestros padres terrenales, si amamos a nuestros padres terrenales, que son temporales, y de ellos nos dice la palabra de Dios, nos corrigen a su manera. Contimás el Padre que está en el cielo y todo lo sabe, y de Él depende lo bueno, y de Él depende la bendición, de Él depende mi vida, de Él depende mi salvación, de Él depende que yo tenga en mi corazón el perdonar a los demás. Si Cristo está en mí, yo tengo la capacidad, o de quien esté Cristo verdaderamente en su corazón, la capacidad de perdonar a los demás, no juzgar. Seamos fieles a Dios, el Padre Celestial. Celebremos con gusto a nuestros padres terrenales, dándole gracias al Padre Eterno que nos permitió tener un padre y una madre. Aún hayan sido como hayan sido,
repito, no nos toca a nosotros juzgar. El que lo juzga está allá en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, y nosotros aquí en la tierra. ¿Qué podemos hacer más que obedecer? Para cerrar, vemos lo que dice el 15 de los versículos que leímos, capítulo 6 de Mateo. Dice, mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Nos exponemos, dice Mateo 18:35, y cerramos. No es cierto, ya no cerramos. Mateo 18:35. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cristianos, atención, si no perdonaréis cada uno a sus hermanos vuestras ofensas. Mateo 6:30 y 34. Dice la palabra de Dios, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste ahí, así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os aconjunéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os aconjonéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Qué bendición. Es tremendo, ¿verdad? No te preocupes por el mañana. Cada día vive el día agradeciendo al Padre Celestial por sus bendiciones. Por tu padre, por tu madre, tus hermanos. Aunque a veces no nos aguantamos. Hablamos hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¡Ay! Ahí viene el mayor. ¡Ay! Ahí viene el menor. ¿Ah? Pues oye, una cosa es que sintamos el fastidio, otra cosa es que sintamos odio. ¿Ah? Recordemos siempre que Dios nos habla, nos dice, nos ama de una manera tan grande. Por eso dice el versículo que leyó, ¿ves? El 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Vamos a ser seres de poca fe. O sea, hombres, dice, hombres de poca fe. Y el 31, no os acongojéis, pues diciendo, o sea, no digas, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? El 32, y déjenme, son las últimas lecturas ya. Porque el gentil busca todas estas cosas, o sea, el mundo. Que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester o necesitas. 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cerramos con el 34. Así que no os acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán, su propia preocupación, Yo no sé cómo esté su mente, su corazón. La enseñanza de la palabra de Dios a veces se lleva una hora y minutos, y fastidia a veces a los que están en el templo. Pero cuando realmente tenemos la convicción de que la palabra de Dios es verdadera, ponemos atención y quisiéramos aprender más. Porque es menester que pongamos atención a la palabra de Dios. Este Día del Padre, festejemos a nuestros padres. Aquellos que lo tienen, gócenlos, porque un día partirán. Acuérdense que somos como la hierba. Ahorita estamos, a la noche probablemente ya no está. Nadie tiene segura la vida. Podemos dormir esta noche y no despertar mañana. Pero si Dios tiene misericordia de todos y tenemos la bendición de poder abrir nuestros ojos al nuevo día, recordemos que es porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y todo lo que tenemos, techo, comida, ropa, pensamos que es porque nosotros lo hacemos. El trabajo está puesto para que el hombre tenga que entretenerse.
para que provee para los suyos. Estas dos cosas son muy necesarias. No están en el mundo, no son del mundo, perdón, pero están en el mundo, dice San Juan, en el capítulo 17. Tú protégelos, le dijo el Señor, porque yo ya voy a tu presencia. Es necesario que entendamos que los padres están aquí con nosotros para protección, para enseñanza. ¿Hasta dónde estamos enseñando a nuestros hijos, padres? ¿Hasta dónde estamos entendiendo, hijos? No nos vayamos con el mundo y su brillantez de las cosas bonitas porque son pasajeras. ¿Cuántos años tienes? ¿30? ¿40? ¿15? ¿18? Acuérdate, si eres joven, lo que dice la palabra de Dios, acuérdate de tu juventud, de tu Creador, en los días de tu mocedad, antes que lleguen los malos días, ¿verdad? Y no tengas en ellos contentamiento. No te fastidies de tu madre, no te fastidies de tu padre, porque algún día vas a desearlos tener. Te recuerdo, joven, jovencita o jovencito, tu madre ni tu padre te tiraron a la basura, sino que te debieron crecer. No reniegues por los consejos que te da. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice a todo oyente, donde quiera que esté, en la mañana, en la noche, en la tarde. Bendice pues tu palabra y háblanos, enterneciendo nuestros corazones de manera que podamos asimilar, entender, discernir y aplicarla a nuestras vidas, tu palabra, Señor. Ponemos en tus santas manos, pidiente por aquellos hermanos, hermanas que desean estar aquí, no han podido, Señor, por lo que tú conoces y sabes que es. Que no sea el enemigo el que ore, sino tu Espíritu Santo, Señor, en sus vidas, sus necesidades, sus cuerpos, consolando a aquellos que han perdido un ser amado, consolando a aquellos niños con hambre, aquellas personas que están padeciendo necesidades, Señor. Te pedimos por los misioneros, tus obreros, tus predicadores, tu obra, tu ministerio, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestro ser, todo, Señor. Protéjanos y guárdanos de todo mal. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén.